Podcast, mucho más. Radio Alternativa. Podcast y mucho más en Radio Alternativa. Soy Jaiber Rivera Díaz, soy periodista, llevo 13 años laborando en medios de comunicación y siempre he escrito desde hace muchos años poesía. También tengo una novela inédita que estoy en proceso de corrección final para publicación. El año pasado surgió la propuesta de publicar una investigación periodística precisamente sobre todo lo que venía pasando en la ciudad con el tema del Bronx, y surgió un texto precisamente de crónicas y reportajes de investigación que se llama Viví en el Bronx, testimonios del horror. Yo vengo trabajando mejor hace 9 años aproximadamente con farmacodependencias, con personas que han tenido problemas de adicciones y que han estado luchando contra ellas, saliendo de ellas. De paso, mi esposa es psicóloga clínica y trabaja especialista en adicciones, y siempre había querido contar estas historias, contarlas desde la parte humana, no desde el señalamiento que generalmente se hace y que a veces hacemos a la ligera cuando vemos un habitante de calle, porque no sabemos qué hay detrás, no sabemos su historia, qué pasó en su niñez, qué pasó en su adolescencia, cómo fue su vida y cómo llegó precisamente al consumo de sustancias psicoactivas. A raíz de la intervención del Bronx, de esta coyuntura, en Ediciones Gaviota, que es la editorial que publica el libro, y me propusieron que esas historias que quería contar, porque no las hacía y las llevaba al momento actual, al Bronx. Y bueno, asumí el reto y fueron 5 meses de intensa investigación y de trabajo, y finalmente en el mes de diciembre salió al mercado este texto periodístico. Buena Queñero, préndalo. Queñero, vamos para el centro, para la L. Vámonos, Ñero, vámonos. De pronto uno podría llegar a pensar, haya detractores respecto a ese tema, y podrían llegar a decir que en el caso del libro de Viví en el Bronx tiene que ver un poco con lo que hizo Carlos Mayolo, o el término que utilizó él en algún momento, que se llamaba la pornomiseria. No sé si de pronto la gente lo vea un poco sesgada. Digamos que el título está en primera persona porque los testimonios están narrados en primera persona. Hay 6 testimonios que tiene el libro y todos están narrados en primera persona. Cada uno de los protagonistas del libro cuentan su historia. Darle voz a los que no tienen voz. Pero no solamente son 6 testimonios o son los testimonios que abarcan en el libro. También hay recuento histórico de a partir de cuándo se empezó a degradar el centro de la ciudad. ¿Por qué? Un análisis clínico hecho por una psicóloga clínica que ha trabajado durante muchos años con adicciones. Hay un recuento noticioso de cómo se planeó el operativo, de cómo se llevó a cabo, quiénes intervinieron, y luego qué pasó con los habitantes de la calle que salieron del Bronx, dónde fueron a parar, cuál fue la intervención que hizo la Secretaría de Integración Social, que se encargó de acogerlos, y qué pasó con los que no quisieron recibir ayuda. Por supuesto, autoridades que también cuentan obviamente su historia. ¿Cómo afectó a los comerciantes del sector este desalojo que se llevó a cabo? Recordemos que en sus alrededores, barrio Veraguas, Eduardo Santos, empezaron a irse en habitantes de la calle y empezaron a haber protestas. Varias acciones de tutela se llevaron a cabo precisamente contra el distrito para que los sacaran de sus lugares cercanos de residencia. Entonces, toda esa parte también está contado ahí en el libro. Relajados, varios en las manos, allá donde la mona, cerca la rocola, nos echamos una pola, donde la chavita, llegando a la esquina, nos compramos una bicha, escuchamos rap demasiado, nos pegamos los bombazos y elevados instantáneos. Desde su experiencia de lo que vivió en este libro, ¿cuál crees que sea, digamos, la propuesta puntual para la solución, por ejemplo, de los habitantes? ¿Por qué su situación con el tema de la drogadicción, sobre todo con el bazuco? Llevamos más de un siglo de lucha contra el tráfico de estupefacientes y de sustancias psicoactivas en el mundo. Más de un siglo de represión, corriendo detrás de los adictos, de los traficantes de drogas. Y el adicto es un enfermo que necesita ayuda, que necesita amor. ¿No será hora de empezar a cambiar? Quizás si empezamos a legalizar algunos temas referentes a las drogas, ¿no cambiarían las cosas? Hace un poco más de un siglo en los Estados Unidos el alcohol era prohibido y las mayores matanzas que se presentaban eran precisamente por el control de territorios del tráfico de alcohol. Recordemos el caso de Al Capone y bueno, todo este proceso. Llevemos ese mismo caso al tráfico de drogas. ¿Cuáles son las que más trafican? Heroína, cocaína, que son las más costosas, que las que más valen. ¿Por qué casi no se trafica con marihuana? Porque el costo es inferior. En muchos estados es legal. Y vamos al caso puntual colombiano. ¿Cuánto vale 1 gramo de cocaína o cuánto vale una bicha de bazucas? Si empezamos a quitarle el negocio a los traficantes y volvemos ese negocio legal, ¿cuántos muertos nos estamos ahorrando? Usualmente uno
cuando lee un libro solamente aparece un personaje, que es el autor, pero estoy seguro que hay un equipo de trabajo ahí fuerte. Por supuesto, hay un editor, que es la persona que se encarga de revisar los textos, de corregirlos, de mirar si le falta, si le sobra. Por ejemplo, en mi caso, en Viví en el Bronx, yo dije, está terminado, se lo entregué a la editorial y el editor lo revisó y me dijo, en este capítulo te faltan trabajar esto y esto, investígalo. Entonces hay un equipo de diseñadores, de diagramadores, por supuesto el tema de impresión, la parte directiva de la editorial o las personas que se encargan de decir si el libro está bien guiado, si se puede, si es viable comercialmente, que es uno de los temas que generalmente miran las editoriales, que si uno va a imprimir un libro para tenerlo ahí o solamente para exhibirlo, o sea, no funciona. Y luego un trabajo de marketing, de posicionamiento, de promoción, que viene luego después de la publicación, que también es un trabajo de permanencia y diario. Te dejo un porcentaje de mi trabajo escrito. Para uno poder escribir bien, tiene que ser un gran lector, primero. Es un proceso de diario, de mucha lectura, primero que todo. Yo siempre digo que para uno poder escribir bien, tiene que leer bastante. Y es escribir, leer, corregir, quitar, rehacer, dejarse guiar y dejarse llevar por las personas que saben y que conocen, obviamente, del oficio. Y la misma intuición se lo va dando. Obviamente, es muy diferente escribir un libro periodístico porque estás hablando de cosas reales. En la novela tú puedes inventar todo lo que quieras. En el trabajo periodístico no, porque es que estás contando historias que son reales y el periodismo no permite mentiras, no permite inventar. Estás dando cifras, estás dando estadísticas que tienen que ser reales. El periodismo te confronta, la novela no. La novela te confronta a ti mismo, pero puedes aumentar lo que tú quieras, agregar metáforas, comparaciones, símiles, lo que sea. O sea, todos unos recursos literarios que te dan. Esas, digamos, son como algunas diferencias que se pueden trabajar. Entendemos que hay varios tipos, naturalmente, de escritores como de seres humanos. Unos que se fraguan en la comunicación con los demás, escritores a los que les gusta el estrépito, el diálogo con las gentes, escribir en los cafés. Hay otros escritores que viven dentro de un mundo absolutamente cerrado, hermético, interior. Ese sería mi caso. Y bueno, yendo a la poesía, hay otro cambio. Yo también escribo poesía, porque si vas a manejar métrica, la métrica es la cantidad de palabras o de frases que lleva cada uno de los versos. Si uno crea terminaciones en cada uno de los versos y en el primero lleva 8 palabras y ese primero se une con el tercero debe llevar 8 palabras. Manejar esa métrica. Y eso también obviamente no se aprende de la noche a la mañana. Hay que escribir, reescribir, mirar, hacer y por supuesto dejarse corregir de los que saben. ¿Por qué escribí? Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca he visto. Una muchacha cayó en otro... Podcast, mucho más. Radio Alternativa. Podcast y mucho más en Radio Alternativa.